Muchísimas gracias. Sí, Anton siempre es muy particular porque generalmente entregamos esto, nos aplauden y nadie se entera que entregamos ni a qué se aplaude, sinceramente. La verdad que los honrados somos nosotros de poder declarar de interés y hoy, bueno, a la mañana, casi la mañana, bueno, Anton me dio la palabra y sinceramente yo les contaba, no sé, veo caras conocidas, que es un honor para mí estar hoy en este lugar y es más, estoy nerviosa, creo que se nota, porque bueno, hoy me toca desempeñar el rol y la responsabilidad de diputada nacional, pero yo participo en el Virtual Educa desde que era estudiante, desde mi formación docente. Ahora ya voy por el doctorado, han pasado unos cuantos años y ver que el Virtual Educa sigue existiendo y que sigue dándole la posibilidad, gracias a todos ustedes que son los que trabajan detrás, que por ahí no se ven todas las caras, pero uno las va conociendo en la medida que van transitando los años y agradecerles porque somos muchos los docentes por los cuales han pasado por los diferentes encuentros y que uno dice, bueno, es un encuentro, no, es sinceramente el Virtual Educa dura más que un encuentro y es una forma de despertar, es una forma de incluir la tecnología en el aula, de tratar diferentes temas. Recién escuchaba, bueno, me quedé muy impactada con el video fuerte, o sea, de poder abrirnos la cabeza de que en el aula tienen que suceder diferentes cosas. Y ya no estoy hablando como diputada y me fui de tema y Anton me va a mirar. No, es una iniciativa individual, sino colectiva, porque enseguida comentándoselas a los otros diputados de mi bloque, el cual integro, que es un bloque pequeño, somos 5 misioneros, pero también la suma de los consensos, ¿no? Si bien el partido es un partido provincial, nosotros acompañamos la gobernabilidad de nuestro presidente, así que se ha sumado el diputado Hernán Berizo por la provincia de Buenos Aires en representación de la gobernadora María Eugenia Vidal, que también está en sintonía de todos estos encuentros. Traigo su saludo, él no pudo acompañar en este momento, pero sinceramente está interesado de acompañar y es más, yo siento que sigo dando clases y educando, ¿no? Porque uno comenta algunos temas que no son, la miró Alejandra, ¿no? Estuvo en el visita, mucha gente que la veía en el aula, en reuniones de educación, hoy pueden pasar por una oficina del Congreso y estos temas se pueden tratar en el Congreso de la Nación. Quizá cuesta, falta más ayornamiento, pero bueno, lo importante es comenzar y sumar a más diputados, ¿no? También está, no me quiero olvidar de nadie, el diputado Marcelo Germán Wexler, que es, no sé si Jorge Rey Balsachi, suena ese nombre también, se conocían, o sea, mucha gente que se conoce entre sí. Yo digo que el Virtual Educa es también un gran puente, ¿no? Y diría hasta un puente para cada uno, porque genera esa sensación es la que nos da del otro lado cuando participamos, que nos genera puente con otros países, con otras escuelas, con otros funcionarios, con otros proyectos, y eso es lo interesante que uno se lleva de aquí. La declaración dice toda la fundamentación, que sinceramente fue muy difícil abreviar porque es demasiada la trayectoria. Declarar de interés, resuelve declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el 20º Encuentro Internacional de Virtual Educa Argentina, en el 9º Foro Multilateral que serán realizados del 10 al 14 de septiembre del corriente año en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo les puedo asegurar hoy, por ejemplo, me escribían algunos diputados, porque esto se ha presentado hace algunos días, que ya se han sumado anexando su firma para acompañar esta declaración, este proyecto de resolución cuando baje al recinto. Así que, Anton, cuando te entreguemos la versión definitiva, yo te puedo asegurar que va a haber más de 8 diputados y eso va a ser una batalla y un logro de ustedes también. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Ariel, Alejandra, Javier. Muchas gracias. Son ellos, en todo caso, los que nos tienen que presentar a nosotros, son más conocidos y, por lo tanto, que cierren el panel de hoy. Justo antes de la inauguración creíamos que era algo que significaba mucho. Con Emiliana nos vemos en Washington continuamente y con Ariel y con los colegas, pero sí queríamos que expliquen los nuevos modelos disruptivos de educación que sus instituciones ven y que nosotros, sin duda, apoyamos.
Emiliana, gracias. Un gran gusto estar acá y también con este panel distinguido de amigos y colegas. La modalidad va a ser que cada uno de ellos va a presentar entre 10 y 15 minutos y luego vamos a abrir el espacio a preguntas de ustedes y participación y comentarios. Vamos a empezar con Ariel Fisfine del Diálogo Interamericano. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. A ver, en el título del panel aparecían dos palabras que yo creo que merecen estar juntas. Habla de innovación y disrupción. Y creo que esto es importante porque, desde mi punto de vista, considerando cuán conservadores son los sistemas educativos en general, innovaciones que no generan disrupción tienden a no tener impacto. ¿Okay? Yo creo que este es el tema central sobre el cual yo quiero enfatizar, ¿no? Que está más sobre el lado de la disrupción que por el lado de la innovación per se. Y quiero poner tres ideas sobre la mesa pensando en innovación y disrupción a nivel sistémico, ¿ah? Y no solamente o principalmente en términos de intervenciones más micro, sino más bien cómo generar innovaciones disruptivas a nivel de sistemas educativos. Y hay tres ideas básicas que quiero poner sobre la mesa. La primera tiene que ver con educación temprana. El argumento, creo yo, es bastante conocido, que los chicos llegan a la escuela con déficits de desarrollo cognitivo, verbal, socioemocional, etcétera, o muchos chicos, tales que los posiciona en una situación de alta debilidad para el aprendizaje. Y que, entonces, la consecuencia de esto es que esas inversiones previa a la entrada de la escuela tienen un alto retorno, un alto valor, son de gran importancia. Dicho esto, la innovación o la disrupción en este caso tiene que ver que gran parte de esa inversión ocurre en gran medida por fuera del sistema educativo. Es decir, puede haber inversiones en términos de educación preescolar, pero gran parte de esa inversión ocurre a nivel del hogar, previa en chicos más pequeños. Entonces, más allá que hablemos del preescolar o de intervenciones a nivel del hogar, aquí hay una disrupción, para que esto realmente prospere, una disrupción importante sobre el sistema educativo tradicional en la medida que va a requerir de reasignación de recursos humanos, políticos y en algunos casos también financieros hacia actividades que no son vistas por el sistema educativo propiamente dicho como esenciales, sino como laterales y secundarias al propio sistema. Entonces ahí hay una innovación sistémica que puede tener gran impacto, pero que genera disrupción en el status quo del sistema educativo. Segunda idea, educación y trabajo. Mucha discusión, sabemos, sobre cómo está cambiando el mundo del trabajo, cómo hacia futuro las proyecciones que tenemos sobre lo que va a pasar con el empleo, cómo va a ir cambiando la demanda laboral, las nuevas habilidades necesarias. Esto obviamente presenta desafíos a los sistemas educativos. Parte de esta discusión sí tiene que ver con qué contenidos se enseñan en los sistemas educativos, de ahí la enorme creciente importancia que le estamos dando a temas como, por ejemplo, las habilidades socioemocionales, etc. Ahora, al mismo tiempo lo que vemos es que esa preparación para un mundo de trabajo transformado no requiere de un esquema interactivo entre el aprendizaje en el aula y el aprendizaje haciendo. Y especialmente cuando hablamos de educación secundaria, educación postsecundaria superior, ese aprender haciendo tiene que tener un vínculo extremadamente fuerte con el mundo del trabajo propiamente dicho. Más allá que sean modelos de educación dual u otras variantes más light
en términos de pasantías, etcétera, requiere que esas barreras que existen entre las instituciones educativas y el mundo del trabajo empiecen a ser mucho más permeables y a conectarse. Y esto es algo que sabemos que está ocurriendo. Existen innovaciones, pero innovaciones que no han sido lo suficientemente disruptivas, en el sentido que se quedan a una escala muy pequeña, donde especialmente el sistema educativo resiste el generar esas capas permeables con el exterior. Entonces, nuevamente hay una innovación de enorme potencial, pero que requiere de mucha mayor disrupción al interior del sistema educativo para que realmente pueda ser llevada a escala y responder a lo que es una demanda que vemos el tren que se nos está viniendo encima y no podemos reaccionar para ajustar los modelos educativos. El tercer idea, con esto termino, tiene que ver con lo que yo creo que es una revolución de productividad que necesita tener el sistema educativo. De alguna manera esto trae a colación la temática de la tecnología, provista desde una perspectiva, si se quiere, más de economía, o al menos así yo lo veo como economista. Y la realidad es que hoy los sistemas educativos en América Latina están asignando, los gobiernos en América Latina están asignando un promedio ya casi 5 puntos del Producto Bruto a educación, se está acercando a 20% del presupuesto público, 17-18%. El potencial de poder seguir agregando recursos es limitado, teniendo en cuenta en particular que hay demandas sobre los presupuestos públicos. Bueno, hablamos hace un rato del tema de inversión temprana, pero en infraestructura, tecnología, etc. Eso lo que requiere es de un aumento fuerte en la productividad, entendido en cuanto a poder hacer más con los mismos recursos que se tiene. Cuando miramos alrededor y miramos otras industrias, ese aumento en productividad ha estado eminentemente ligado a la adopción de nuevas tecnologías y cambios en las funciones de producción. Pensemos por ejemplo, en el campo del transporte urbano, lo que ha implicado el desafío disruptivo que está implicando Uber en el transporte urbano. Pensemos en lo que tiene que ver con el comercio minorista, el efecto disruptivo que ha tenido Amazon en transformar ese sector. En ambos casos eso implica un replanteo de los modelos de relaciones laborales para poder acomodar el potencial de crecimiento y de aumento en la productividad que es hoy difícilmente pensable o imaginable en el interior de sistemas educativos. Pensemos en las transformaciones que ya estamos viendo en la industria de la salud, donde crecientemente la adopción de tecnología está haciendo que gran parte de las tareas de diagnóstico, cuando accedemos al sistema de salud, son hechas hoy, dada la disponibilidad de tecnología, por personal que tiene, no por médicos, sino por personal que tiene 1 o 2 años de educación postsecundaria de alto nivel y con gran especialidad. ¿Okay? Lo cual libera el recurso humano más caro del médico para otras tareas. Pensemos el potencial que está teniendo la medicina virtual en términos de poder no tener que esperar la cita médica para poder tener una respuesta del médico, poder tener la receta médica que se genera automáticamente y va a la farmacia que queda al lado de la casa de uno. Una cantidad de factores que mejoran la calidad del servicio y también reducen los costos de manera paralela. Nuevamente, difícil de pensar estos cambios disruptivos todavía al interior del sistema educativo. Pero ese es el desafío que tenemos. No solamente de estar pensando en estas intervenciones micro, sino
cuáles son los procesos de cambio que pueden avanzar en esta dirección. Cuando miramos en otras industrias, estos han venido típicamente desde el sector privado, empujados fundamentalmente por el motivo del lucro. Esto es lo que ha generado esas disrupciones a las cuales el resto de la industria se ha venido adaptando. Ese mecanismo no termina de funcionar o no es el prevalente en el marco del sistema educativo. Por lo tanto, y ahí con esto termino, la pregunta que nos queda es cuáles son las posibilidades de alianzas público-privadas que puedan reproducir ese mecanismo de disrupción que vemos viniendo de parte del sector privado en otras industrias en el marco de una industria como la industria del sector educativo que está fuertemente liderada por el Estado y que es fuertemente o altamente conservadora y reacia a este tipo de transformaciones. Yo en esa paro. Muchísimas gracias, Ariel. Creo que está súper bien que hayamos comenzado contigo porque ahora viene Javier González, quien es hoy en día el director ejecutivo de SUMA, el Laboratorio de Investigación e Innovación Educativa para América Latina y el Caribe, el cual trata de impulsar muchas de estas innovaciones y de estas alianzas. Así que, Javier, te paso la palabra ahora a ti por 10, 15 minutos máximo. Genial. Bueno, muchas gracias. Un honor realmente estar acá y poder ser parte de este diálogo clave, digamos, en términos del tema educación e innovación. Quisiera partir muy rápidamente, entonces, en realidad, los invito también a ver algunas imágenes del PowerPoint, digamos, que también preparé y que básicamente quisiera comentar muy brevemente dónde se inserta esto. Esto se inserta, obviamente, y los desafíos que tenemos dentro de una América Latina, digamos, de alguna manera amenazada por los cambios tecnológicos, por otra parte, donde las demandas sociales y estudiantiles son sumamente fuertes, por mayor calidad, eso es a lo largo de toda la región, pero a su vez en un contexto de mucha incertidumbre económica, política, que restringe la capacidad de respuesta de los gobiernos en términos fiscales. Ahora, existen ciertas oportunidades también en la región, en el sentido de que también existe una demanda muy fuerte por accountability o responsabilización por resultados, por mayor uso de la evidencia en la toma de decisiones. Como sabemos, dado los hechos de corrupción, en el panel anterior hablaba, ¿no es cierto?, justamente del tema corrupción, hay una demanda, como digo, de utilización, mayor evidencia, un espacio por avanzar en términos de fortalecimiento de los ecosistemas de investigación y desarrollo en educación, digamos, en la región, dado el fortalecimiento que se ve en distintas universidades y centros de investigación. Y finalmente el desarrollo tecnológico, que es exponencial, pero que, ojo, y quién sabe, mi presentación, más que subirme al carro, digamos, esta innovación exponencial y radical, quién sabe decir, bueno, ojo, cuidado porque en realidad cuando hay tanto movimiento, quién sabe, lo importante es hacernos las preguntas correctas. Y las preguntas correctas, primero que nada, tienen que ver, bueno, por dónde empezar para no perdernos. Y cuando uno ve tanto gaming y tanto tema de robótica, etcétera, la pregunta es por dónde empezar. Y quién sabe, es interesante volver, quién sabe, a un documento tan antiguo como el del Delors, ¿no es cierto?, del 94, que fundaba o establecía los 4 pilares de la educación. Y uno debería decir entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos en América Latina respecto a estos 4 pilares de la educación? ¿No es cierto?, que son aprender a aprender, aprender a hacer, con H, ¿no es cierto? Y lo que vemos que claramente tenemos una deprivación de capacidades, digamos, en el lenguaje de Amartya Sen. La mayoría de nuestros estudiantes no saben cómo, de alguna manera, desarrollarse en la sociedad, en el mercado laboral, ¿no es cierto? No tienen las competencias básicas, básicamente. Pero lo importante también de Delors nos decía, y por eso es interesante cuando uno habla de innovación, es innovar en qué. Es para, bueno, tiene que ver también con las otras pilares de la educación que generalmente olvidamos, que tienen que ver con cómo vivir con otros, que es el otro pilar, ¿no es cierto? Y cuando vemos la desconfianza aquí en América Latina, aquí estamos muy lejos, no sé si el rayo va a alcanzar, allá abajito está Chile, con menos del 20% de
altos niveles de confianza, y después está México. Es decir, son sociedades donde el sistema educativo no nos enseña a confiar unos con otros. Y bueno, muy difícil podría ser en realidad, porque dado los altos niveles de privatización en educación, nos enseñan que los colegios tienen que competir, que los profesores también tienen que competir y finalmente también los estudiantes. Entonces no estamos aprendiendo colaborativamente. Y finalmente tampoco aprendemos a ser con S, no con H, cuando vemos, por ejemplo, las tasas de suicidio. No sabemos qué ser. Podemos ser muy buenos profesionales, podemos incluso llegar a confiar en los otros, vemos que no lo hacemos mucho, pero cuando vemos las tasas de suicidio, el caso chileno y coreano son los más altos del mundo, junto con México, los 3 más altos del mundo, que han aumentado en los últimos 10 años, 20 años, perdón, según los datos de la OECD, es Corea, Chile y México. Es decir, es una educación que no nos está enseñando cómo ser, cómo darle sentido a nuestras vidas. Entonces, ¿por qué empezar? La segunda pregunta que me parece que es relevante. Bueno, hablamos siempre, ¿no es cierto?, de esta América Latina pujante, vemos los informes en general que la pobreza disminuye, que la desigualdad tiende a disminuir, si bien estamos a niveles muy altos, y parece como que de ratos como que estamos saliendo adelante, pero se nos olvida que hay un 20% y más de ninis en América Latina, 2/3 son mujeres, ¿no es cierto? Eso es digamos, un tema muy, muy grave, donde se requiere innovación, claramente, para ver cómo los incorporamos. Existe una desigualdad altísima en América Latina, más allá de la reducción, estamos en niveles altísimos en toda América Latina. Cuando vemos el nivel de inclusión de personas con necesidades especiales, nos damos cuenta que las tasas de matrícula son muy, muy bajas respecto al resto de la población. Y ojo aquí, yo no estoy hablando de necesidades especiales cognitivas, son justamente no cognitivas y por lo tanto no justifican en ningún caso que estas tasas de matrícula sean menores. Por supuesto, en la educación secundaria la tasa de abandono de alguna manera o de exclusión es mucho más fuerte que en primaria. En el caso de las personas con necesidades especiales. Los pueblos indígenas en América Latina, vemos que bueno, hay grandes diferencias. Y además hay, muy importantemente, falta de capacidad en los profesores para hacer frente a esta diversidad del aula. ¿Cómo innovamos en eso? En México el 40% de los profesores que atienden a poblaciones indígenas no hablan la lengua de sus estudiantes. ¿Cómo innovamos respecto a esos temas? LGTBI, que tiene que ver con el tema de la tolerancia y la inclusión en América Latina. Vemos que en el caso, por ejemplo, mexicano 61% y en el caso peruano, ¿no es cierto?, en torno al 66% de aquellos jóvenes que se autoidentifican como parte, como homosexuales o parte del LGTBI, han denunciado ser objeto de bullying homofóbico. Entonces, ¿cómo innovamos ahí? Entonces, la gran pregunta siguiente, corriendo un poco, porque veo a Emiliana con miedo aquí al lado, por el tiempo, digo. José María nos dijo que tenemos algo de orgullo. Sí, lo que pasa es que sí me gustaría incorporar a los demás asistentes. ¿Cómo empezar por ser efectivos entonces en innovar? Entonces hagamos las preguntas, creo yo, importantes, porque si no la tecnología a veces nos puede llegar a confundir, en mi opinión al menos. Y yo creo que la pregunta importante entonces tiene que ver con invertir más, invertir mejor, no basta una u otra. Cuando vemos el gasto en la región, nos damos cuenta que América Latina gasta menos de 1/3 de lo que gastan los países desarrollados. Vemos que incluso estamos divergiendo respecto al gasto con los países líderes. Por ejemplo, si comparamos los líderes regionales, como es por ejemplo Chile, México o Brasil, y lo comparamos con, por ejemplo, Corea y Finlandia, vemos que esto está divergiendo en el tiempo. O sea, a pesar de las reformas tributarias que hemos tenido, no logramos alcanzar a los países más de más alto nivel. Sabemos que esto es importante porque hay un efecto entre gasto y calidad. Misma Emiliana Vega ha hecho ese estudio y hay muchos otros que también lo han hecho, que muestran que hay una correlación al menos hasta los $8.000 por alumno al año. Por lo tanto, este claramente es un tema importante, es un tema que afecta a los sistemas tributarios de la región. Cuando uno hace el estudio, yo mismo lo he hecho, de cuál es la carga tributaria de los países de la OECD, cuando estos tenían los mismos PIB per cápita de América Latina, se da cuenta que
tenían una carga tributaria del orden del 10 al 15% más alta de la que tenemos hoy día. Es decir, con el mismo nivel de desarrollo tenían más carga tributaria. Y eso permite, obviamente, extender los servicios sociales, entre ellos, obviamente, la educación. Entonces, no es un tema simplemente de nivel de desarrollo, es un tema de decisión política. Se hablaba anteriormente en el panel de la importancia de lo político. Y necesitamos también más innovación, por cierto, no basta solamente invertir más, y se requiere entonces una innovación que es radical. Y aquí quien sabe la respuesta a cómo yo veo lo que es una innovación radical, para muchos puede parecer una innovación tradicional, que es básicamente decir, bueno, ¿por qué no hacemos el esfuerzo y la tarea más dura de ver qué hemos aprendido en los últimos 30, 40 años de investigación y de experimentación en el mundo y en América Latina? Más que tirarnos como caballos locos, digamos, a innovar desde lo que se nos vaya ocurriendo, que por supuesto hay que dejar también ese espacio para eso, pero basémosla por lo menos a nivel de política pública, una decisión de hacer una innovación de alguna manera que apuesta por un sistema, digamos, basado en la evidencia, en el conocimiento. Suma es justamente una de las respuestas, en ningún caso, digamos, va a resolver este tema, ni tampoco lo pretende hacerlo, pero pretende colaborar a este esfuerzo desde tres perspectivas: desde la sistematización de la evidencia, desde la sistematización del conocimiento, desde la generación de nueva evidencia a través de la colaboración radical, y ahí sí que somos sumamente radicales, y finalmente a través de la difusión y uso. Y quisiera muy brevemente hablarles brevemente sobre esto. Primero que nada, respecto a aprovechar el conocimiento acumulado, Suma junto al centro al EEF, que es el Education Endowment Foundation, de un centro de investigación británico, y otros, estamos trabajando en una plataforma que lo que hace es sintetizar evidencia de más de 10.000 papers académicos y 200 metaanálisis, que permite ver qué es efectivo en educación. Esto es tomando tanto evidencia internacional como una capa adicional realizada por Suma en América Latina para incluir qué, digamos, encontramos o qué dice la evidencia en América Latina respecto a estos temas. Entonces, por ejemplo, temas no tan radicales, pero sumamente importantes como la retroalimentación formativa, es la que prueba tener hasta 8 meses adicionales, ¿no es cierto?, respecto al grupo control, 8 meses adicionales de aprendizaje, provoca o impacta en 8 meses de aprendizaje adicional. Y es sumamente barata, acá ustedes pueden entrar, todo esto está en la página web, es sumamente barata, digamos, de implementar. También así, obviamente, lo que son estrategias de aprendizaje colaborativo y otros. Pero también no solamente queremos basarnos en el conocimiento anterior, sino que también queremos estar mirando hacia adelante en lo que se refiere a la frontera de programas que están, ¿no es cierto?, innovando, corriendo esta frontera de lo posible, y es por eso que también tenemos un mapa de innovación que hemos hecho con una serie de socios, con el Center for Education Innovation, con WISE, etcétera, JPAL, entre otros, para identificar de toda la cantidad de innovaciones que conocemos en el mundo, cuáles de ellas parecieran tener cierta evidencia en temas de impacto y también parecieran ser replicables y escalables. Y eso es el mapa de innovación. También estamos trabajando, y aquí de manera muy radical, en lo que es cerrando brechas a través de métodos colaborativos. Por ejemplo, aquí tengo una colega de CIPEC, que justamente es parte de uno de nuestros estudios, sobre ecosistemas de innovación. Nos acaba de confirmar el Foro de Cultura Económica, que lo va a publicar, el libro que sacamos en conjunto. Entonces, esto es una de las metodologías que estamos ocupando, trabajando con los think tanks y las universidades de la región para cerrar las brechas de conocimiento, forjando alianzas estratégicas de distinto tipo, y además colaborando en tiempo real. Hace poco lanzamos la primera plataforma virtual de colaboración entre universidades, centros de investigación y gobiernos, que se llama Coincide, que tiene que ver con colaboración con incidencia, y que genera grupos de trabajo en base a distintas, digamos, temáticas. Y finalmente, y aquí quiero, quién sabe, y tiene que ver probablemente con la manera más frontal de abarcar la pregunta de, bueno, cómo innovar radicalmente, desde Suma, y trabajando obviamente con los equipos del BID, Fundación Chile y los ministerios de educación, que hoy día ya son más de 10 ministerios de educación que están adscritos a Suma. Durante el 2019 vamos a hacer una apuesta importante
y en adelante, que es crear el laboratorio propiamente tal, es decir, un espacio de experimentación en terreno que nos permita contextualizar aquellas, digamos, innovaciones que parecen ser efectivas en el mundo. Y para eso tenemos dos tipos de modalidades de laboratorio que queremos apostar para el futuro de Suma y obviamente a los cuales desde ya los dejo invitados, digamos, a quienes estén interesados en colaborar, porque ese es un tema claramente, un principio y un requisito, creo yo, para que cualquier de estas iniciativas sea exitosa. La primera modalidad tiene que ver con una modalidad orientada desde la evidencia. Y eso es ya, estamos con una serie de actores ya digamos, a punto ya de iniciar ciertas actividades que tiene que ver con partir con, como mostraba yo en esa plataforma de prácticas efectivas, trabajar con IEF, de cuáles son aquellas prácticas que tienen mayor evidencia de impacto en el aprendizaje. Cuando digo eso, no es en base a un estudio, 2 o 10, digo en base a los últimos 300 estudios que se hayan realizado con métodos experimentales, cuasi-experimentales. A partir de entonces de esa evidencia robusta, es que entonces uno dice, bueno, eso es lo que pareciera, por ejemplo, aprendizaje colaborativo o retroalimentación, ¿no es cierto?, parecieran ser temas claramente importantes. A partir de ahí entonces estamos avanzando ya con algunos socios, por ejemplo, ya con la Fundación Obra Social La Caixa, en el desarrollo de pasar de una etapa de qué funciona a cómo funciona esto en terreno. Y por lo tanto estamos desarrollando guías de orientación metodológica para la implementación de estas prácticas. Y que a su vez van a ser puestas en plataformas online, y aquí donde obviamente la tecnología, más que como un fin, como un medio, tiene grandes, digamos, potencialidades, permita entonces poner a disposición esta evidencia contextualizada a través de cursos de formación y acompañamiento a profesores, que a su vez bajen en redes de escuelas. Fulham y otros, ¿no sé, todos nos muestran que en realidad el paradigma tiene que ver con la colaboración en educación, y eso realmente es un driver de mejora. Y finalmente, algo importante para toda innovación que tiene que ver con la evaluación de impacto y el escalamiento. Aquí hay un tema que, quién sabe, muchas veces lo que vemos que las innovaciones, y eso es uno de los temas que hemos visto con Alejandra y los otros colegas con que hicimos este estudio de ecosistemas, es que muchas de las innovaciones que se hacen son sumamente pequeñas y de boutique en algunos casos, y por lo tanto no se pueden escalar porque son sumamente caras. Entonces lo que queremos hacer desde Suma es potenciar aquellas innovaciones que no son de boutique, que son obviamente de calidad, pero que son escalables, no solamente porque tienen impacto probado, sino que además porque los costos, digamos, son abordables por los países en América Latina. Y finalmente, y con esto ya voy terminando, la segunda modalidad de laboratorio que queremos apostar es que no solamente es basado, como decía, desde la evidencia y cómo esa evidencia pasar del qué al cómo, probar en el terreno y escalar, sino que un laboratorio que a quien se da vuelta la pregunta y se basa desde el problema. ¿Cómo innovar desde un problema preciso y bien identificado? Esto es importante porque muchos de nuestros países, las agencias de desarrollo, tienden a tener mucho más recursos de lo que hay en educación para innovar, y muchas veces lo que se hace entonces es abrir convocatorias sumamente abiertas, que lamentablemente, como digo, bueno, el 80% terminan un poco en nada, en experimentación, y por supuesto tiene un valor, pero termina en pocos productos, digamos, escalables. Para poder acotar ese problema, lo que queremos hacer es hacer un esfuerzo regional por acotar mucho más cuáles son los nudos críticos en innovación en educación. Y para eso nos estamos basando en un próximo estudio que estamos desde ahora ya trabajando con UNESCO en París, o sea, entre UNESCO, París, Suma, y probablemente también se estará sumando UNESCO Orealc, que es realizar el informe 2020, el informe GEM, o de seguimiento del estado de la educación para la Meta 4, enfocado en inclusión, que por primera vez va a tener un reporte regional desde el año 2000, que se publica, ¿no es cierto?, el Education for All, ahora se llama GEM, que nunca había tenido un correlato regional, por primera vez va a existir para América Latina y va a estar enfocado en inclusión. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el estudio no solamente va a tener una etapa importante de desarrollo de investigación colaborativa, enfocado en ámbitos como la discapacidad,
LGTBI, aquellos jóvenes privados de libertad, que es un tema importante en la región, ¿no es cierto?, migrantes, etcétera, sino que además va a tener eso, nos va a permitir identificar cuáles son los problemas específicos con que posteriormente haremos llamados para innovar, específicamente ya habiendo identificado esos problemas. Bueno, con eso más o menos simplemente dejar los invitados al trabajo que estamos haciendo de Suma para quienes se interesen. Como digo, es una iniciativa que es un bien público regional y que la idea es que ojalá todos los países se lo apropien. Muchas gracias. Yo también los invito a visitar la página de Suma y a involucrarse porque tengo mucha esperanza de que esto sirva para realmente impulsar las innovaciones y disrupciones que hablaban ambos expositores. Y ahora le paso la palabra a Alejandra Cardini, quien dirige el programa de educación del CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, aquí en Argentina. Gracias, Alejandra. Lo primero es que mi presentación no se va a centrar tanto en el qué, sino más en el cómo. Es decir, no tanto en cuáles son aquellas políticas que podrían ser disruptivas o aquellas políticas que son innovadoras y permiten modificar el sistema tradicional de la educación, sino más bien cómo podría ser el proceso para alcanzar que esas iniciativas sean escalables, que se puedan consolidar, que puedan multiplicarse y que puedan ser sustentables. Así que en esa línea creo que sigue muy bien la conversación que inició recién Javier de Suma. No es tanto el qué, sino el cómo. Y ahora les cuento por qué a nosotros nos interesa el cómo. Y CIPEC, no sé si todos lo conocen, pero CIPEC es un think tank, pero un centro de estudios que principalmente se interesa por acompañar a los estados en la implementación y en el pensar políticas que puedan mirar hacia el futuro. Es apartidaria, es independiente y es plural. Y nosotros con esa misión trabajamos muy cerca de los gobiernos, pero no solo de los gobiernos, tenemos una mirada muy intersectorial. Trabajamos junto a los gobiernos, que son en gran medida nuestro principal actor, y ahora les voy a contar por qué, pero también junto al sector privado, junto a otras instituciones que producen conocimiento. Y me hizo gracia cuando Emiliana dijo de conocimiento, porque en realidad, si bien nuestro objetivo es el crecimiento, la democracia y la justicia, es cierto que trabajamos basados en el conocimiento. Y uno de los principales objetivos nuestros es que la evidencia pueda servir para pensar las políticas. Y parte de lo que les voy a decir, porque hay 3 cuestiones que les quiero comentar, tiene que ver también con la experiencia que tenemos en CIPEC hace 5 años ya de implementar un proyecto innovador que se llama Comunidades de Aprendizaje, con el que trabajamos muy cerca de 5 gobiernos. Y es una política que arrancó en el 2014 con un piloto en unas pocas escuelas y hoy parte de esa política está en todas las escuelas santafesinas, que son más de 5.000 escuelas. Lo que implicó el aprendizaje, que todavía está en marcha, de cómo hacer que eso se pueda consolidar, se pueda escalar, y ahora estamos pensando mucho en la sustentabilidad, me permitió pensar en 3 ideas que son las que hoy quiero compartir con ustedes. La primera tiene que ver con producir capacidades. O sea, nosotros sabemos en CIPEC o creemos en CIPEC que no se puede trabajar si no es de la mano de los estados, porque los estados son los que realmente tienen la capacidad de hacer las políticas educativas escalables. Esto tiene que ver con la tradición de nuestros sistemas educativos y hoy la política pública no puede no ir de la mano del Estado y son los ministerios de educación o los municipios o los gobiernos nacionales los que mejores conocen, por ejemplo, cuál es la mejor forma o los instrumentos con los que contamos para formar docentes, para formar supervisores, con qué se cuenta con financiamiento y para qué no, cómo se maneja el presupuesto, cómo hay que hacer un entramado normativo para acompañar la innovación. Todas esas cuestiones hoy, el que más las conoce es el Estado, pero creemos nosotros que para determinadas políticas y sobre todo para esas que buscan disrumpir o innovar, es necesario también que acompañen otros sectores. Y otros sectores es amplio, puede ser el sector privado, puede ser el tercer sector. Y en general creemos que cuanto mejor funcionan algunas de estas cuestiones es cuando están involucrados varios de esos sectores y sobre todo que se pueda dialogar constructivamente sobre cómo acompañar esa política. Para que sea de largo plazo entonces la política, y lo primero que nosotros creemos que hay que hacer es dejar siempre capacidades instaladas.
Y esas capacidades instaladas no son solo para el gobierno, son para todos los sectores que participen de esa iniciativa. Muchas veces uno planifica y toma decisiones en relación a esa planificación, y me parece que cuando trabajamos pensando en cómo consolidar una práctica, en cómo escalarla, en cómo hacerla sustentable, las decisiones no solo tienen que estar centradas en esa primera planificación, sino que a veces hay que tomar decisiones que, aunque no vayan directamente en línea con esa primera planificación, tengan como objetivo que eso quede instalado, que se pueda dejar capacidad instalada, que se pueda aprender. Eso va a hacer que la política o la innovación no dependa solo de un actor, sino de varios, y que si se cae un actor, que es lo que en general pasa en las políticas, que hay muchas cosas que uno no sabe cómo organizarlas, ahora vamos a hablar de ese aspecto que tiene que ver con la imprevisibilidad de la política, pero al tener conformada una red de actores, que cuanto más amplia sea mejor es, con capacidades instaladas, hace que cualquier actor que caiga en algún momento la cuestión pueda continuar. Y ahí sí, la clave es el Estado, pero no solo, son los institutos de formación docente, son las universidades, son el sector privado, que hay muchas cosas que puede financiar cuando los Estados claramente no pueden, es el tercer sector, que también tiene un contacto directo y diferente y que no responde a los tiempos político-democráticos de los gobiernos. Esa importancia de generar capacidades en red es el primer punto que quiero resaltar. El segundo tiene que ver con el uso de la información y la evidencia. Y ahí hay varias cuestiones a tener en cuenta. Ahí también, obviamente, el rol del Estado es fundamental y cómo usar esa información para nosotros tiene tres aspectos que nos gustaría señalar. El primero es que la información se tiene que usar para la planificación. Y ahí hay un rol muy clave del Estado para poder usar esa información administrativa que tiene de los sistemas y poder dar cuenta de la mejor forma de planificar y hacer escalable una política. El segundo punto tiene que ver con la información para hacer políticas más justas, políticas educativas que no solo apunten a mejorar los aprendizajes, que eso es la clave en un sector, sino mejorarlo en muchos sectores y priorizando a esos sectores que más lo necesitan. O sea, todo el tiempo pensar en esa información en relación a la justicia educativa. Y el tercer punto es poder producir información sobre los resultados de aquella iniciativa que se está implementando. Y acá sí me parece que lo multisectorial también cobra muchísima importancia, y sobre todo pensando en las políticas que tienen componentes digitales. Hay poca claridad, desde muchos de los que investigamos política educativa, de cómo armar entramados que rápidamente puedan dar cuenta de cómo un proceso, que además es cambiante, puede estar produciendo mejores resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ese es un desafío enorme en términos metodológicos, en términos teóricos, y ahí nos parece que es clave la articulación entre sectores para poder pensar cómo dar esa articulación y cómo combinar el trabajo que llevan adelante los gobiernos con el trabajo que llevan adelante otras organizaciones que producen conocimiento para encontrar cada vez mejores formas de dar cuenta de esos resultados. Y en América Latina la posibilidad de compartir esos resultados, porque muchas de las políticas, al compartir el idioma, podemos compartirlas y podemos compartir esos resultados y podemos investigar desde distintos lugares y compartiendo la información y generando más evidencia, y eso me parece clave. Y el tercer punto que les quería compartir es el tema de los tiempos de las políticas. Y ahí también creo que las alianzas multisectoriales tienen mucho para aportar, sobre todo si se hacen con esta visión de generación de conocimiento y también con esta visión de generar capacidades. En América Latina, pero en general, tenemos una parte del proceso de la política que tiene que ver con los procesos democráticos. Entonces sabemos que en general, al menos en Argentina, son 4 años de gobierno y que no es lo mismo iniciar un proceso de innovación en el primer año de un gobierno que en el último. Esas son cosas que uno, por supuesto, tiene que contemplar. Que el que está en la política y los que estuvimos en la gestión lo sabemos perfecto, qué se puede hacer ese primer año y qué no se puede hacer ese último año. Y qué cosas es conveniente hacer el último año, dejar iniciadas para que pueda ser un próximo periodo de gobierno. Y ese es un aspecto que hay que tener muy en cuenta y que todo el tiempo tiene que guiar la planificación. Pero hay otro aspecto de la política que es mucho más difícil de tener en cuenta, que es
lo que viene de esas cuestiones imprevisibles, ¿no? En América Latina somos uno de los países que más cambia ministros, técnicos, hay una tendencia a que nuestros ministros no duren los 4 años de periodos o 5, depende del país, del periodo de gobierno. En ese sentido, me parece que hay una parte que puede aportar otros sectores que no son los que están en la gestión, que es de armar un entramado que, independientemente de que haya cambios asociados a lo democrático o esos cambios que son más imprevistos, se pueda sostener la planificación. Y esto de nuevo vuelve a la idea de armar una red de sostén que no dependa de un solo actor. Sabemos que hay un actor fundamental que es la gestión, el gobierno, pero que no depende solo de ese gobierno, ¿no? Que se genere la información que permite ir más allá de ese gobierno. Nosotros en ese sentido, por ejemplo, con este proyecto que les cuento de comunidades de aprendizaje, habíamos arrancado armando convenios de 1 año y pronto nos dimos cuenta que eso era inviable si queríamos pensar en el largo plazo y hoy esos convenios los armamos a 3 años como mínimo y ojalá en un futuro sean 5, así nos aseguramos de pasar el periodo de gobierno democrático, ¿no? Así que esos son los 3 puntos, el punto vinculado a la capacidad, el punto vinculado a la producción de conocimiento y evidencia y el punto a los tiempos. Y me gustaría cerrar con una reflexión de Oscar Oslak, que es un politólogo argentino que trabaja muchos temas de política pública, y él siempre decía que en Argentina, pero a mí me parece que esto también aplica a América Latina, la política pública se piensa en tiempo presente. Decía, se conjuga en tiempo presente porque no se aborda el pasado, o sea, el análisis de qué es lo que ya ocurrió, la evaluación, el análisis de esa información, ni tampoco muchas veces las acciones responden al futuro, que vendría a ser en términos de política la planificación. Yo creo que para poder conjugar a la política educativa en 3 tiempos, posiblemente las innovaciones, las disrupciones, pero sobre todo de la mano de alianzas multisectoriales puedan ayudarnos a responder a ese desafío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Yo quisiera abrir, hemos estado en varias presentaciones, pero tener un espacio también donde ustedes, los participantes, puedan interactuar con los panelistas. Antes de tomar el micrófono, por favor, diga su nombre y su afiliación. José Pallés, de Fundación Itaú Argentina. Para Cardini, si se implementa un programa de 5 años y a los 2 o 3 años, por decir algo, hay un cambio de gobierno, ¿hay experiencia de que realmente el siguiente gobierno, si no es del mismo signo, va a continuar con el compromiso hasta el 5º año inclusive? Bueno, es una muy buena pregunta. Al menos en Argentina ni siquiera tener un convenio te asegura que las cosas puedan continuar, porque muchas veces hay convenios y igual no se continúan, eso por un lado. Pero yo creo que la clave ahí es empautar la mirada de largo plazo con el otro. Yo creo que por eso es tan importante firmar un convenio a 5 años o a 3 años, pero en realidad uno sabe que puede haber esas imprevisibilidades que hacen que eso no pueda continuar. Y me parece que ahí la clave son las otras 2 cuestiones de las que conversaba, que son la capacidad instalada y la información, y la alianza multisectorial, porque cuando viene un nuevo gobierno, pero uno ya tiene información sobre qué se hizo, sobre los resultados que tiene, sobre qué es lo que estaba planificado, es mucho más difícil no continuar con eso, sobre todo si uno ve que es algo que está funcionando, que dejarlo. Lo más fácil es dejar las cosas cuando no hay información sobre ellas. Por eso en un país donde documentamos poco, para mí esta mirada de documentar, de seguir, ayuda a eso, pero claramente no lo asegura. Yo quisiera agregar a su respuesta desde una perspectiva más latinoamericana, de que en Latinoamérica, en México en particular, se sentó precedente con el programa Progresa, que después fue Oportunidades, y hoy en día tiene otro nombre, porque en su momento, cuando se empezaron con las transferencias condicionadas, no había evidencia de si iban a funcionar para mejorar los resultados de pobreza y las oportunidades educativas y de salud de los niños y jóvenes, y gracias a que hubo una buena y rigurosa evaluación de impacto desde el diseño, pues los siguientes gobiernos no pudieron como desviar completamente. Le cambiaron el nombre, pero la política ha continuado. Cada gobierno le pone su nombre, pero continúa. La Argentina, las provincias, muchas provincias, en el caso de la provincia que represento yo, Misiones,
nosotros no somos del mismo color político que la nación, hablo de los diferentes gobiernos que han pasado, pero lo que hicimos es lo que yo siempre cuento en cuanto a políticas de inclusión digital y a toda esta tecnología que hoy hablaban de lo costoso que es, que se compra, que después se piensa, que después se arma el programa. Bueno, nosotros tomamos la tecnología, no desaprovechamos nada de lo que nos da la nación, pero tenemos en cuenta una planificación estratégica. Llevamos más de 15 años trabajando, hoy tenemos la primera escuela pública de robótica de Sudamérica, y es verdaderamente, no fue magia, no se hizo de un día para el otro, eso tuvo que ver con una política estratégica, pero ya una decisión provincial, y más allá de que fueron diferentes los gobernadores, por más que sean del mismo partido, del mismo espacio, pero con miradas totalmente distintas. Pero hubo una política que pudo sostener esto y que verdaderamente hoy hace que podamos dar este salto cualitativo, y me animaría a decir, no es una escuela de robótica, le tuvimos que poner escuela por un tema de que nuestros estatutos, toda la reglamentación educativa es vieja, es obsoleta. Entonces, ahí choca la innovación cuando uno quiere darle la norma, ¿no? Pero sinceramente es un modelo pedagógico disruptivo donde la robótica es una excusa para aprender haciendo, para aprender con todo esto que hablaban los colegas de la mesa, y es verla en su máxima expresión y entender por qué los chicos quieren estar en ese espacio y no quieren estar en la escuela, porque hoy la escuela de robótica tiene 5.000 alumnos, porque la escuela de robótica tracciona con más de 260 escuelas en la provincia. Estoy hablando de una provincia muy pequeña, pero eso tiene, hay una secuencia, hay una lógica, hay documentación, hay diferentes estrategias, pero más allá del dispositivo tecnológico que va a referir al momento en el cual se desarrolló ese gobierno y lo que había de tecnología en el mercado. Más allá de eso, hay un modelo pedagógico que sustenta esto, ¿no? Alejandro Llovetti, yo represento a IPADE, Escuela de Negocios en México. Mi pregunta es para el proyecto SUMA. Una de las partes que más me llamó la atención es este laboratorio de experimentación. Sin laboratorio y sin experimentación difícilmente sucede la innovación. Veo que hay dos perspectivas, una desde la evidencia y otra desde los problemas. La pregunta es si esto no limita el campo de acción, porque se está estableciendo un marco de referencia ya previo, que es la propia evidencia y los propios problemas. Siendo que el mundo está cambiando tan rápido, las tecnologías cambian tan rápido, que es imposible saber los problemas que vamos a tener el día de mañana. Y cuando los estemos analizando, ya nos llegó el problema otra vez. Pongo a consideración un tercer, a lo mejor lo están considerando ustedes, pero pongo a consideración un tercer campo de acción en la experimentación y en los laboratorios, que es a partir de la propia innovación, sin ningún marco de referencia previa, sino simplemente la pura experimentación para tratar de provocar innovación sin ningún paradigma previo. Efectivamente, no hay una sola respuesta. En el caso mío particular tuve la posibilidad, y aquí veo a Alejandra Misala también, con quien estuvimos en su momento, me acuerdo, en Finlandia juntos, en el marco de el desarrollo de centros de investigación en educación, que también tiene un componente de innovación de alguna manera. Y en otras oportunidades también en Suecia y países escandinavos en general, que son los líderes, sabemos, ¿no es cierto?, no solamente en educación, sino que también en innovación, y en innovación en todo ámbito, no solamente educacional, sino que en general también industrial. Y cuando uno va, por ejemplo, en Finlandia, a Tekes o ACA, ¿no es cierto?, que son la Academia de Finlandia, o Tekes, que es como el centro de desarrollo y emprendimiento que tienen ellos, y uno les pregunta, ¿cómo distribuyen ustedes los fondos de innovación y también de investigación? Ellos te dicen, mira, el fuerte de los fondos se va a aquellos problemas priorizados para los próximos 5 años. Y lo conecto con la pregunta del señor anteriormente. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Cómo generamos políticas de largo plazo en innovación? Donde hay inconsistencia dinámica por definición, ¿no es cierto? Porque un gobierno va a invertir, no va a haber nada, y la innovación se va a provocar, y el escalamiento se va a provocar en otro gobierno. Entonces, tenemos que ver cómo generamos agendas de investigación y agendas de innovación de largo plazo.
Y es interesante, digo, por eso digo que cuando uno mira en la práctica, esto no es teórico, en la práctica, cómo se innova en esos países, se innova a partir de planes, lo cual pareciera como contradictorio, porque innovación pareciera a veces uno lo debiera entender como algo como casi muy espontáneo, ¿no es cierto? Hay de eso, por cierto, pero si uno ve de dónde salió Internet, Internet salió de grandes esfuerzos de años en investigación militar para llegar a, digamos, a Internet. No surgió, digamos, no fue Zuckerberg el que inventó Internet. Entonces, lo que quiero decir es que es paradójico, pero la innovación, al nivel que estamos hablando, requiere de cierta planificación o al menos intencionalidad, yo diría, intencionalidad fuerte, digamos, para promover, para formar gente, para generar centros de investigación e innovación, para generar fondos de ideas. Ahora, dicho eso, por supuesto que hay que tener un equilibrio entre lo intencionado y lo imprevisto, porque también la innovación tiene que estar ahí. Y eso yo estoy de acuerdo contigo, digamos, que tiene que estar ese equilibrio. Y en ese sentido, por eso es que hemos abierto queremos abrir este laboratorio con estas dos perspectivas. Una con aquello que ya, digamos, pareciera que, o sea, estrategias que pareciera ser bastante más ciertas desde el punto de vista de riesgo de inversión y de impacto. Y por lo tanto lo que falta es la contextualización, adaptación al contexto específico, porque tampoco es llegar y copiar, ¿no es cierto? Y por otro lado, sí en cambio abrirlo, tal como tú dices, en la otra perspectiva, en la cual uno dice, mira, en realidad aquí hay un problema de jóvenes no videntes, por ejemplo, que no están llegando a la escuela o no están progresando. ¿Cómo podemos innovar en ese ámbito? Y esa es la pregunta. La pregunta, quizás, es un poco más cerrada. Yo diría la pregunta es un poco más focalizada, pero la respuesta es totalmente abierta. O sea, puede ser cualquier tipo, digamos, de respuesta. Entonces, la respuesta es totalmente abierta. La pregunta es lo que de alguna manera se enfoca un poco más, con el fin también de hacer un uso un poco más racional de los recursos. Juan Carlos Gómez Montoya, secretario de Educación Manizales, Colombia. Precisamente con el enfoque de las políticas públicas me queda una gran inquietud porque crear conciencia y cultura de las políticas públicas en las regiones no es fácil. Yo quisiera saber qué apoyo puede uno recibir del CIPEC para poder adelantar ese tipo de transformaciones, sobre todo que en las regiones, sobre todo en el eje cafetero a la cual pertenecemos, varios de los secretarios que hemos sido convocados en este escenario, pues qué posibilidad tenemos de no solamente de apoyo, sino de ayudar en esa elaboración, en esa formulación de dichas políticas para que tengan de verdad trascendencia en las regiones y sean mayormente aceptadas, porque una cosa sí es clara, el poder político en las regiones tiene su preponderancia y sobre todo la nuestra, y es mucho más tangible, más fácil, más digerible cuando se asimila a través de organismos internacionales como este y de eventos tan importantes como el que realiza Virtual Educa para que tengan la trascendencia y sobre todo la aceptación y la formulación final de esa política pública en las regiones. En particular, CIPEC no puede hacer tanto porque CIPEC, su misión está muy concentrada en el acompañamiento a políticas en nuestro país, en Argentina. Pero CIPEC sí tiene muchas alianzas, investiga muchas cuestiones de manera comparada e internacional. Y además, este año CIPEC participa de un proceso que se llama el T20, que es el Think 20, Pensar 20, y es un grupo de afinidad del G20. En ese marco, este año, que por primera vez el G20 incluyó la temática educativa, sobre todo pensando en el futuro de la educación en la era digital, se armó una red de organizaciones donde hay organizaciones colombianas que en general tienen un perfil de centros de estudio o think tanks que están pensando en cuáles podrían ser esas políticas, en cuáles podrían ser esos apoyos, en qué cuestiones podrían tenerse en cuenta. Los invito a todos a mirar la página del T20. Ahí nosotros este año tuvimos el objetivo tanto de armar la alianza de organizaciones que trabajan en torno a temas de política educativa a nivel mundial, porque si bien el T20 tenía 173 organizaciones, muy pocas de ellas trabajaban en educación, sobre todo porque no era un tema de agenda en el G20, pero ahora sí se armó esa red y nosotros teníamos como objetivo también hacer una red en paralelo latinoamericana, porque teníamos esta idea de que tenemos que colaborar entre países que tenemos problemas muy similares.
países donde hablamos el mismo idioma, países donde tenemos temas de política muy similares en términos de cómo se hace política, aunque obviamente hay diferencias. Así que por ahí ese es un espacio interesante para explorar qué organizaciones podrían acompañar a los gobiernos pensando en eso. Y me imagino que seguro que Emiliana y también tienen para aportar en esa línea. A ver, yo creo... Voy a dejar que Emiliana responda desde el punto de vista de qué es lo que los organismos multilaterales pueden hacer, pero yo creo que usted levanta un punto muy importante. La pregunta más difícil que tenemos que responder es cuáles son los ámbitos para favorecer la innovación. Y desde mi punto de vista, dada la enorme rigidez que han demostrado los sistemas educativos en América Latina, la idea de explotar la descentralización y generar un mecanismo más sistemático de transferencia de conocimientos, de aprendizaje, creo yo tiene un valor enorme. Digamos, Manizales justamente es un municipio que se ha caracterizado por mucho más que muchos municipios o gobiernos subnacionales, por ejemplo en Argentina, en generar alianzas público-privadas muy interesantes y con buenos resultados. En ese sentido, creo yo que cuando a veces pensamos en términos de las políticas nacionales, los ministerios, y en una cosa más, digamos, de arriba hacia abajo, donde, digamos, las políticas se generan en lugar de pensar de una manera más dinámica, de cómo generamos un marco que facilite y promueva y genere incentivos para que distintos actores, públicos y privados, generen respuestas nuevas a los desafíos que se encuentran. Y después pensar, desde el punto de vista de la política nacional, cómo aprendemos de esa experimentación y cómo facilitamos la transferencia horizontal y a veces el escalamiento de esa experiencia. Creo que ese es un mecanismo, si quiere, más orgánico, un poquito más caótico, pero probablemente con mayor potencial que el camino tradicional donde pensamos que una política, un cambio a nivel nacional va a permear y llegar a generar el cambio que estamos buscando. Ahora, queda abierta la pregunta de cómo es que esa experimentación, esa innovación que ocurre a un nivel local puede servir a otros espacios dentro del mismo país y otros países. Y ahí sí hay una falla de mercado que yo creo que justamente es una falla de mercado para la cual los organismos multilaterales están particularmente bien posicionados para ayudar a resolverla. Emiliana, perdón un momento. Hablando de rigideces, hemos de terminar. Nos dicen que tienen que subir ustedes arriba a acreditarse con esta pulsera para bajar a la inauguración, que nos informan que va a estar a cargo del Ministro de Educación de la Nación. Pero hay que subir. Yo he alargado todo lo que he podido, pero van a venir a sacarnos. Entonces, sí, claro, no, eres tú la que un minuto cerrar. Para que haga la propaganda. Emiliana, tú tienes que cerrar el panel. Claro, tú cierras el panel, pero lo siento, hasta aquí ha llegado lo que nosotros hemos podido hacer. Yo creo que cierras el panel y tienen que subir ustedes arriba para que les pongan pulseras. Vamos a finalizar con lo más importante, no, mentira. Responderle la pregunta de cómo los bancos, como el BID, podemos apoyar. Entonces, nosotros la verdad, y trabajamos muy de cerca en Manizales también con algunas de estas innovaciones que estamos evaluando en cómo mejorar los aprendizajes tempranos en lectoescritura. Nosotros tenemos este tipo de cooperación técnica que lo hacemos como recursos no reembolsables, pero la forma que yo creo que mejor garantizamos y cuando uno llega como especialista en educación al banco, la parte de banco no nos gusta tanto, pero en realidad es un banco de desarrollo
y lo que nos permite tener es una visión más a largo plazo y trascender gobiernos, un poco lo que hablaba Alejandra, y hacer un acompañamiento en políticas que un gobierno solo no puede implementar y que quizás tampoco tiene la capacidad de acceder a la mejor evidencia y a los recursos de todo el mundo. Entonces nosotros estamos aquí en Virtual Educa porque nos gusta facilitar y participar en foros que permitan este tipo de intercambio, los promovemos, financiamos iniciativas regionales como Suma, porque creemos en la importancia de que intercambiemos y de que promovamos conjuntamente. O sea, nuestros desafíos entre los mismos países de la región son bastante similares. Nuestros sistemas, aunque tienen muchas diferencias importantes, también tienen muchas características comunes. Entonces, nosotros vemos mucho ese beneficio que tenemos como banco regional de apoyar a la región a mejorar los aprendizajes que podemos hacer conjuntamente, pero sobre todo en este momento tan crítico para nuestro futuro, por los cambios tan rápidos que están ocurriendo en el mundo del trabajo y globalmente con la tecnología. Es como damos ese salto importante que tenemos que dar. No podemos seguir en la trayectoria de mejora de habilidades y de generación de aprendizajes que hemos venido, que ha sido bastante disappointing, ¿cuál es la palabra? Frustrante, desilusionante, pero que bueno, incluso los países que más han mejorado están lejos de donde quieren estar. Entonces tenemos que realmente innovar y disrumpir nuestros sistemas para poder dar esos saltos y el banco estamos haciéndolo desde esas tres áreas, desde préstamos, mucha investigación, aquí están algunos de mis colegas que lideran el tema de investigación, y también mucha cooperación técnica no reembolsable a nivel de los países y sistemas locales y regionales, pero también a nivel de toda la región, como con los proyectos Suma y Cima. Muchas gracias.